Muy bien, continuando, aquí tenemos entonces el ejercicio 3, ¿ya? Que me decía, calcula la altura h en metros. Entonces, de la misma manera que los anteriores, tenemos que analizar el movimiento en ambos ejes, ¿no? Aquí sí vamos a necesitar utilizar los dos ejes porque, digamos, la altura me la están dando aquí, ¿no? Entonces, la altura siempre está en el eje Y, el eje vertical, y el dato que me dan solamente es en el eje horizontal, ¿no? Esta velocidad de 30, si se dan cuenta, va siempre a la derecha. Además, esta línea, esta doble rayita con la doble rayita de abajo, me indica que son paralelas. Si son paralelas, quiere decir que el movimiento es puramente horizontal. O sea, no tiene ninguna inclinación, ¿no? La flechita de la velocidad no tiene ninguna inclinación ni hacia arriba ni hacia abajo. Va solamente de frente, hacia la derecha. Entonces eso significa que este componente será solamente velocidad en X, 30. ¿Ya? Si no tenemos velocidad en Y, ¿eso qué significa? ¿Significa que no existirá la velocidad en Y? No, obviamente que no. ¿Por qué? Porque aquí actúa la El gravedad. tren, Vemos que la el 30 se tomaría como una velocidad inicial. velocidad, claro, velocidad inicial o velocidad solamente en X. Recordamos que en el eje X la velocidad es mRU nada más, ¿no? mRU. Entonces por aquí vamos a poner eje X. El eje X va a experimentar una MRU. Entonces, como es una MRU, la velocidad no cambia. Y si la velocidad no cambia, quiere decir que siempre va a ser la misma. Entonces, como la velocidad solamente está en el eje X, entonces siempre va a ser la misma. Mi velocidad siempre va a ser 30. ¿Ya? No cambia. Ahora, lo que estamos preguntando es cuánto será la velocidad en el eje Y. Si no hay componente en Y, quiere decir que nunca va a tener, no, en realidad sí va a tener. ¿Por qué? Porque la gravedad actúa y la gravedad lo lleva hacia abajo. La pregunta es que cuánto valdrá. Entonces, como el movimiento solamente está yendo hacia la derecha, eso significa que lanzaron la piedra solamente hacia la derecha, ¿no? Se lanzó hacia la derecha, pero ¿qué pasó? Que en ese entonces no tenía velocidad en el eje Y, solamente se lanzó a la derecha, quiere decir que en el eje vertical la piedra se dejó caer. ¿No? Es como cuando ustedes lanzan algo hacia adelante, no lo lanzan hacia abajo, lo lanzan hacia adelante, pero el objeto cae por la gravedad. Entonces, su componente en el eje Y, vamos a poner aquí en el punto A, su componente, su velocidad inicial en el eje Y será de 0. ¿No? ¿Por qué? Porque solo se dejó caer hacia abajo. Se lanzó hacia adelante, pero se dejó caer. Entonces 0 metros por segundo es su velocidad inicial. Obviamente que aquí abajo, en la parte final, ¿no? En la parte final, en el punto B, ahí sí va a tener una velocidad en el eje Y, ¿no? Su velocidad en el eje X, como ya sabemos, siempre es la misma. Aquí su velocidad va a seguir siendo 30. Su velocidad en el eje X va a seguir siendo 30, pero su velocidad en el eje Y sí va a tener otro valor, ¿no? Su velocidad final en el eje Y sí va a tener un valor mucho mayor, ¿no? No sabemos cuánto es, pero sí va a tener un valor mucho mayor que el que tenía al inicio, que era 0, por la gravedad, ¿no? Entonces, esos van a ser nuestros valores. Pero a mí no me piden la velocidad final, me están pidiendo la altura. Entonces me voy a concentrar más en eso, ¿ya? Pero lo que sí me dan es la velocidad en X y además me dan la distancia que avanzó de manera horizontal. Ese va a ser un buen dato. ¿Por qué? Vamos a recordar, vamos a separar entonces aquí eje X, por acá vamos a poner eje Y. Vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Nosotros sabíamos que en el eje X la velocidad siempre se mantiene constante. Entonces, si siempre se mantiene constante, vamos a utilizar la fórmula del MRU, pues, ¿no? La fórmula que ya habíamos visto además. La formulita me decía distancia es igual a velocidad horizontal. Aquí le pusieron B de H o también puede ser B de X por el tiempo. Ya está. Ojo que esta es distancia horizontal, ¿no? Esa va a ser la única fórmula. Entonces, con esa fórmula yo puedo hallar algunos datos, ¿no? Tengo aquí mi dato de que la distancia es 120. Aquí tengo mi dato de la distancia 120. Entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. Mi distancia aquí será 120 es igual, mi B de X será 30
Y aquí puedo sacar cuánto vale el tiempo. Entonces, el 30 que está multiplicando pasa a dividir. 120 entre 30 será 4, ¿no? 4 segundos. Ese va a ser el valor del tiempo, entonces. Es decir, eso va a ser el tiempo que toma la piedra en caer hasta aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a avanzar esta velocidad, ¿no? O sea, esta velocidad se mantiene. En cada punto de su movimiento va a mantener esa velocidad de 30. Esa velocidad nunca va a cambiar. Si nunca cambia, quiere decir que va a cumplir con la fórmula, ¿no? Y la fórmula me dice que distancia es velocidad por tiempo. Entonces, la distancia, si fue 120, quiere decir que la hizo en 4 segundos. ¿Sí? Hasta ahí entonces ya tenemos un dato más, el tiempo que demoró en avanzar y lo mismo que avanzó, lo mismo que avanzó aquí hasta acá en 4 segundos, ¿no? O sea, de aquí hasta acá en 4 segundos, también se demoró en caer, pues, ¿no? O sea, el mismo tiempo de caída es. Este tiempo de caída, todo va a valer 4 segundos. ¿No? A veces resulta un poquito difícil pensar que un objeto avance hacia adelante el mismo tiempo que está cayendo. Pero ustedes pueden hacer la prueba, ¿no? Prueben a soltar un objeto y a tirar un objeto hacia adelante. Cuando ustedes sueltan un objeto y a la misma vez tiran otro objeto hacia adelante, se van a dar cuenta que los dos caen al mismo tiempo. ¿No? Es bastante interesante. Hagan la prueba, ¿no? Tanto el objeto que se deja caer hacia abajo como el objeto que es lanzado, ambos objetos caen al mismo tiempo y van a chocar en el piso en el mismo tiempo. Entonces, por eso consideramos el tiempo igual, tanto para el movimiento del eje X como para el eje Y. Entonces, en el eje Y, ¿qué tenemos? Vamos a poner los datos. Tenemos velocidad inicial, 0, ¿no? En el eje Y. ¿Qué más tenemos? Gravedad, bueno, ya sabemos la gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. Y tiempo, ¿no? El último dato que hemos hallado es el del tiempo. Tiempo es 4 segundos. Velocidad final no tenemos, solo tenemos velocidad inicial y tiempo. Y gravedad, ¿no? La gravedad que ya sabemos que siempre es 10 metros por segundo cuadrado. Muy bien, ¿qué fórmula me permitirá utilizar esos datos para hallar la altura? Tengo que recordar. Había una formulita de la altura, ¿no? Altura es igual, velocidad inicial por tiempo, más menos 1/2, gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Podemos revisar nuestras formulitas. Ahí está. La número 3, ¿no? Ahí está. Velocidad inicial en Y, bueno, ahí lo aclaran, por tiempo, más o menos 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. Ya, entonces, esa va a ser la fórmula que vamos a usar. Ya sabemos que esto es en el eje Y. Velocidad inicial en Y, ¿no? Ya está. Entonces, aplicando esa fórmula que tenemos, ahí vamos a tener la altura, ¿no? La altura H es igual a velocidad inicial, ¿cuánto vale? Dijimos 0. Por tiempo, 4, más menos. Aquí será más o será menos. A ver. ¿Será más o será menos? Más, profe. Claro, más. ¿Por qué? Porque el objeto cae, ¿no? O sea, va en la misma dirección que la gravedad. Entonces, sí, va a ser 1/2 por gravedad. Gravedad vale 10. Por tiempo, tiempo vale 4 al cuadrado. Ya está. Mi altura será entonces 0 por 4, se cancela, ¿no? Como si no estuviera. Aquí puedo sacar mitad, mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. Entonces me queda 5 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. 5 por 16 será 80. 80. Muy bien. Así es. Esa será mi altura entonces, ¿no? La altura que he logrado en todo el tiempo de la caída. Entonces la clave era primero hallar el tiempo para saber en cuánto tiempo se demoró pues, el cuerpo en caer, ¿no? Y luego que obtuvimos eso ya aplicar la fórmula de la altura. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Ninguna, ¿no?
Vamos a ver un ejercicio más para concluir, ¿ya? Un ejercicio más. Con este 4 ya estamos concluyendo. Ya el 5 lo dejamos para su análisis personal. Y lo veremos seguro en el repaso luego, ¿ya? No hay problema. Vamos a ver el 4. A ver, el 4 está facilito. Me dice, se dispara un proyectil con una velocidad de módulo 100 metros por segundo. Antes que me olvide, vamos a poner los puntos de participación. Hasta ahora, que han estado participando, me acordar ya. Poner esos puntos, si no se me va. A ver, vamos, 3 ejercicios. Primero participó Alexandra. Alexandra en los 3, ¿no? Así que vamos a poner los 3 puntos. Luego Nicolás también, los 3. Y Danuska en 2, me parece. Dime, Nicolás. ¿Cuántos puntos tengo? Ya, a ver, en este nuevo bimestre tienes 6, ¿ya? Y del bimestre anterior tienes 10. Yo, Alexandra, yo. 6 en total. ¿Ya? En total, dígame. Alexandra tienes 15 del bimestre anterior y 5 de este. O sea, 20 en total. Claro, y ya de ahí me dice el resultado del examen, entonces ahí... Claro, ahí vemos. Inteligencia se llama eso, profesor. Tiene que ser así. Sí. Ya saben ustedes. Ya saben cómo es la nuez. Así es. Muy bien. Entonces sí, vamos a estar ya luego cuadrando los puntos ahí. ¿Ya? Así que no se preocupen. Se les ha considerado toda la participación que han hecho, ¿no? En las clases anteriores. Muy bien. Vamos a ver entonces el ejercicio ahora sí. Me dice, se dispara un proyectil con velocidad de módulo 100 metros por segundo y con ángulo de 53 respecto al horizontal. Calcula el módulo de la velocidad en metros por segundo luego de 2 segundos. Ya. Tenemos ahí el gráfico. Aquí ya nos han ayudado un poquito, ¿no? Ya hemos puesto el gráfico. Y hemos hecho la descomposición. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 100 metros por segundo. Y esto era similar al ejercicio 1, me parece, donde ya descompusimos. Y exactamente nos dio 80 en un lado y 100 y 60, ¿no? Al otro lado. 80 en el eje Y, velocidad inicial de Y, y 60 en el velocidad horizontal o velocidad de X, ¿no? Entonces ahí ya está descompuesto, ya nos hemos apoyado por ese lado. Me dice entonces que calculemos el módulo de la velocidad luego de 2 segundos. O sea, luego de que pasan 2 segundos, acá está el tiempo, ¿no? Tiempo, 2 segundos. Me dice cuánto es la velocidad. Y la velocidad, como sabemos, se mide en función de sus componentes, tanto el componente horizontal, 60, como el componente vertical, ¿no? Y. En el caso del componente horizontal, el componente de X, sabemos que este siempre se mantiene igual. Por eso es que si abajo fue 60, aquí también será 60, porque es un MRU. Pero el problema está en el eje vertical. Aquí empezó con 80 y aquí no sabemos cuánto es. Entonces ahí tenemos que aplicar nuestras propiedades. Vamos a ir entonces al eje Y. Sí, el eje Y va a ser como que un poquito más fastidioso, ¿no? Que necesita más atención, porque el movimiento varía. La velocidad, ¿no? La velocidad varía. Entonces, vamos a anotar los datos. Tenemos como dato velocidad inicial en el eje Y, 80 metros por segundo. Está. Tenemos también que el tiempo que pasó fue 2 segundos. Tenemos que la gravedad es 10 metros por segundo. Y me están pidiendo a mí la velocidad final, ¿no? Velocidad final en el eje Y. Necesito saber cuánto es esa velocidad para luego incluirla para hallar la velocidad diagonal. ¿No sería la fórmula? Exacto. ¿Qué fórmula usamos? Velocidad final igual a velocidad inicial, más menos gravedad por tiempo. Ahora Exacto, sí. Muy bien. Está, ya se saben las fórmulas. Excelente. Yes. Esa es la formulita que tenemos que usar. Muy bien, ¿no? Entonces reemplazamos los datos que tenemos. Tenemos que velocidad final igual 80. 80, muy bien. No, esta es la velocidad final la que me piden. Esta es la velocidad que me piden. Al final, no sé cuánto vale. No sabemos todavía cuánto es. No sabemos. Eso es lo que vamos a hallar. Velocidad inicial sí es 80.
Más o menos. Recuerden que la gravedad va hacia abajo y el movimiento aquí está yendo hacia arriba. Entonces está en contra de la gravedad. Menos. Sería menos. Gravedad 10 y Por el dos. tiempo 2. Entonces velocidad final será 80 menos 20, ¿no? 80 menos 20. 80 menos 20, 60. 60 metros por segundo. Ya está. Así es. Esa va a ser entonces mi velocidad final, ¿no? Mi velocidad final, 60 metros por segundo. Muy bien, entonces, teniendo ya la velocidad final, ojo, este es en el eje Y nada más, ¿ah? En el eje Y. Me falta todavía ahora hallar la velocidad compuesta, porque recordemos que la velocidad, como dijimos al inicio, tiene dos componentes, componente X y el componente Y, ¿no? Entonces, ahora sí, hallamos, digamos, la velocidad compuesta. Vamos a poner aquí. Velocidad compuesta. Compuesta quiere decir que tomamos ambos ejes. Eje X más eje Y. Entonces, ¿cómo hallamos esa velocidad compuesta? Bueno, vamos a recordar nuestras propiedades de vectores, ¿no? Vectores y triangulitos, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, tenemos dos componentes. Tenemos el componente en el eje Y, que está acá, y el componente en el eje X, que está allá. Está allá. Ahí está. Ahí está. Tenemos ambos componentes. Esos componentes me van a dar al lugar a mí lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando, que es la velocidad final, la velocidad en diagonal. Entonces, mi velocidad en diagonal está aquí, este es V, y aquí yo tengo mi velocidad final en Y, que es 60, la que hallamos, ¿no? 60. 60 metros por segundo. Y aquí tengo mi velocidad en X, que es, según el dato, 60 también, ¿no? 60 metros por segundo. ¿Cómo hallamos esa velocidad? La de diagonal, esa es la que estoy buscando. Bueno, vamos a recordar nuestras propiedades de vectores, ¿no? En vectores habíamos hallado nosotros métodos para hallar la resultante. Esta V es la resultante de ambos vectores, tanto del X como del Y. Entonces, uno de ellos era el método, para hallar la resultante de estos dos vectores, era el método del polígono. El método del polígono me decía que yo tenía que armar un polígono cerrado. Si yo tenía un vector así y un vector así, mi polígono tenía que cerrar así. Si teníamos un polígono así, 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 mi polígono tenía que cerrarse así. Esta era la resultante, ¿no? Bueno, entonces algo parecido. Si nos damos cuenta, aquí esta línea V puede cerrar las otras líneas, pero tenemos que hacer un cambio, ¿no? Este vector de aquí lo tenemos que pasar a la derecha. Así como hemos hecho para descomponer los vectores, convirtiendo la figura en un triángulo, aquí también, ¿no? Vamos a convertir esta figura en un triángulo. Entonces, este lo pasamos acá. Entonces, convertimos en un triángulo la figura y convirtiéndolo en un triángulo tendríamos, borramos esto de acá y lo ponemos por acá, ¿no? Tendríamos, bueno, más o menos acá, ¿no? Claro, el de abajo lo hemos hecho un poquito largo. Entonces, los tendríamos de esta manera. El vector de abajo y luego el vector de arriba. Así, ¿no? Entonces, este 60 de acá es el vector de Y. Entonces, pasaría acá, ¿no? Vector final de Y. 60 metros por segundo. Y ahí tenemos nada más y nada menos que un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Y sabemos que en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Vamos a utilizar Pitágoras entonces. Utilizando Pitágoras tenemos la hipotenusa al cuadrado es igual, hipotenusa sube, ¿no? A velocidad de X al cuadrado más velocidad de Y al cuadrado, ¿no? Velocidad final de Y ya sabemos que es velocidad de Y. ¿Ya? Entonces, esto vamos a utilizar siempre que tengamos que realizar la velocidad compuesta, ¿ya? O la composición de ambos vectores. Entonces, aplicando en la fórmula tendríamos velocidad al cuadrado es igual a velocidad en X es 60 al cuadrado
más velocidad en y, 60 al cuadrado. Eso será 60 al cuadrado, 3600, más 3600. Podemos poner 7200, pero mejor vamos a ponerlo así. ¿Se puede ir 0? Como se repite 2 veces, no, están sumando, están sumando. Como se repite 2 veces, vamos a poner 3600 por 2. 3600 por 2, porque se repite 2 veces, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque este cuadrado va a pasar como raíz. Entonces aquí sería raíz de 3600 por 2. Y como 3600 sí tiene raíz, este sí tiene, pero este no tiene. Entonces, el 3600 va a salir de la raíz, ¿no? Y se convertirá en raíz de 3600, 60. Y como el 2 no tiene raíz, se queda con raíz de 2. Velocidad, la velocidad compuesta será entonces 60 raíz de 2 metros por segundo. ¿Sí? Y esa será mi respuesta. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces, cuando queremos componer, o sea, una cosa es descomponer la velocidad, ¿no? En sus dos ejes, X y Y otra cosa es componer. Componer en su eje X y Y es juntar esos dos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Con Pitágoras, ¿no? Utilizando esta formulita de Pitágoras, la podemos sacar al toque. Ya esta fórmula la pueden aplicar siempre, cuando quieren hallar la velocidad compuesta. Y ese sería mi resultado, ¿no? 60 raíz de 2 metros. Muy bien, ¿preguntas, dudas? Nada, profe. Excelente, excelente. Muy bien, gracias por su participación. Entonces, estamos colocando los puntos finales. Alexandra también. Y Nicolás también. Muy bien, chicos. Ya, los demás, por favor, participen, anímense, ya que esto les va a servir. ¿Ya? Muy bien, aquí estamos terminando la clase entonces.